judicial estatal, ¿no? El caso nuestro, el archivo histórico recibe fondos del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, que cuentan un poco la historia oficial, y hay muchas donaciones de fondos personales que tienen para nosotros este inmenso valor, porque están dando cuenta de otros registros, de otras memorias, de otras identidades, de otras cosmovisiones, que en general desde la historia oficial no se reconoce, no se acalla, no se silencia. Así que bueno, más que nada en este momento crítico que vivimos, poder ponernos en este lugar y defender el papel de los archivos en la vida de todos nosotros es más que importante. Últimamente en todas las presentaciones decimos nunca más, siempre en este momento, ahora más que nunca, ¿no? Estamos como repitiendo eso, me parece que hay que repetirlo hasta el hartazgo porque, bueno, viene mucho atropellamiento y avasallamiento y silenciamiento. Así que bueno. Cómo los archivos se generan desde diferentes lugares, con diferentes protagonistas, ¿no? Y eso es como muy llamativo, ¿no? El nuestro quizás es segura, con seguridad el archivo más amateur, más, pero ahora recién estamos como profesionalizando con el Museo Histórico de la UNSA, y como verán también da cuenta de un archivo cómo se arma de acuerdo a las personas que lo organizan. En nuestro caso, bueno, Mari es una militante ya histórica y referente del colectivo trans travesti en Salta y en Argentina, y yo, mi nombre es Natalia Gil, vengo del palo de la filosofía, nada que ver, digamos, ¿no? Y en parte he comenzado a trabajar colaborando a Mari en la gestión del archivo por la investigación personal que llevaba a cabo para la tesis de doctorado. No tenía herramientas, realmente no había archivo desde donde investigar, entonces nada, me sumé a la labor que ya estaban haciendo las organizaciones trans travestis en Salta, y particularmente Mari, que es la persona que desde hace muchas décadas viene recopilando, ¿no?, cosas. Entonces, bueno, como se podrá ver en la presentación, el sesgo militante, el sesgo filosófico se trasluce enteramente en lo que hemos elegido exponer hoy, ¿no? ¿Se ve bien? Lo voy a poner en modo presentación. El básico El básico, bueno, ¿no? Ahí justamente le pusimos la insurgencia en archivo y no solo su urgencia, porque consideramos que este archivo tiene básicamente como fuente inicial las prácticas de resistencia particulares y colectivas que tienen que ver con el registro de una memoria de personas que tienen una vida muy corta dada la sistemática violencia que sufren a diario, ¿no? Recién hablábamos con Mari que ella dice que las condiciones han mejorado, pero aún continúa siendo la expectativa de vida no más de 40 años, después, ¿no? digamos, a ver, esto comienza en los 70, a través de mi vida, digamos, donde una alumna de la universidad me invita a hacer una capacitación, y cuando me invita a hacer una capacitación me dice, ¿cuándo vas a contar la historia de tu vida? Cuando empieza la investigación de esta historia de mi vida, descubrimos que atraviesa el nacimiento de un colectivo, no tan solo trans, sino LGBT, donde soy parte de la historia, digamos. Entonces, también tiene que ver en la parte política, porque cuando mi transición nace, muere Perón justamente. Entonces también se tiene que ver desde la adolescencia, la infancia y todas esas cosas, donde siempre digo que a mí me robaron el primer beso, la historia y un montón de cosas, porque nosotras estábamos destinadas a vivir en la marginalidad y a perder la oportunidad de escolar y todas esas cosas, donde yo justamente dejé la educación y volví varios años después con tanta lucha a terminar en Guinea, digamos, a los 16 años, digamos. Pero si no hubiera sido insistente, yo no hubiera terminado, hubiera sido una persona indigente también. Así que bueno, la lucha política va en ese tramo donde van pasando etapas, donde empieza el gobierno de facto, donde la primera trayectoria es Art de París, que es una agrupación trans, donde esa agrupación trans es prohibida en el año 77. En el 77 nosotras nos perdemos, y yo tengo la dicha de participar en el corso con una identidad prestada,
2 años. En esa identidad prestada que me dan, trato de aprovecharla, porque yo era menor de edad, tenía 16, 17 años. De ahí volvemos en los 80, 83, la primera reunión de los Caballeros de la Noche, o sea, somos parte de la historia. Y en todo eso, en esa parte de la historia, fui conociendo a mucha gente de la comunidad LGBT, donde en los 80 nacen los Caballeros de la Noche, que es la primera agrupación, digamos, LGBT, que después pasa a ser trans, donde el movimiento trans va generando educación, salud y un montón de cosas, donde nacen las primeras políticas como la Pocha, por ejemplo, donde gracias a los Caballeros de la Noche logra dirigir dentro de lo que es el partido de Roberto Romero, que era el PJ en aquel tiempo, como dirigente, y después muere siendo activista dentro de los Caballeros de la Noche en el 99, digamos. Esa parte de la historia de los Caballeros de la Noche viene con un montón de golpes, porque nosotros tenemos que ceder el nombre primero para presentarnos, porque estábamos prohibidas y había que sacar permiso policial, había que sacar, no podíamos estar nosotras, y teníamos la identidad de hombre, así que sí o sí nos hacía fácil porque nadie nos conocía. Entonces, al sacar ese permiso, nacen los Caballeros de la Noche, son 13 personas que tienen el valor de presentarse la primera noche, que nos podían haber llevado presa, nos podían haber pasado miles de cosas, pero nadie sabía quién eran los Caballeros de la Noche. Y dentro de todo este movimiento éramos 3, digamos, la Leona, Susana Sosa, que es la que está ahí en la exposición también, que es la que hace que nazca el conjunto artístico Los Caballeros de la Noche, y la Pocha se suma después. La Pocha vendría en una murga, como varios primeros, o sea, participando en murgas donde todas eran destaque, digamos, Bambilú, Adriana Sandaburgo y muchas chicas más que después pasan a desfilar dentro de los que es Caballero de la Noche, donde nos persiguieron, nos amaron, nos quisieron, pero hasta ahí, por más democracia que existía, nos seguían persiguiendo. Creo que esto es un antes y un después de una lucha que tiene un colectivo a la cual ha sido marginado históricamente, donde no teníamos acceso a la educación, a la cultura, a un montón de cosas, digamos, que nos fueron negadas, y un jefe de policía era el que controlaba los edictos policiales, que también entre el antes y el después logramos con la organización erradicar, digamos, esa suerte de persecución y un montón de cosas, pero esto lo hicieron las organizaciones. Somos parte de la ley de identidad de género que tenemos en el país, porque esta lucha se hizo a nivel país, con reuniones colectivas, digamos. El travestismo, o sea, nace en los 80, digamos, en los 80, fines de los 80, principios de los 90, donde la prostitución trans toma las calles, digamos, pero a través del hambre, de la desidia y del abandono que vivíamos. Entre eso vivíamos presas entre 15, 30, 60 y 90 días por orden del jefe de policía, o sea, como para que vean que no fue fácil esto, y hay mucha gente murió en esto de la lucha por la igualdad, los derechos y los caminos conquistados que tenemos hoy. ¿Querés decir algo? A ver, ¿querés que avance vos? Sí, avanza, tranquila. Bueno, por eso, digamos, de algún modo, por todo lo que está contando Mari, tomamos como una noción que la trabaja de Lee Uberman, que es un historiador del arte, que trabaja muchísimo con archivos, hizo una muestra acá en Argentina también muy importante con registros de la última dictadura militar, y dice que todo archivo arde, ¿no? Porque todo archivo es apenas un fragmento de la memoria colectiva que se puede recuperar. Todo archivo está como asediado por los olvidos y los silencios, lo que decía recién Raquel, ¿no? Este archivo es lo poquito que se puede rescatar de las personas que han resistido al poder, y queda muy poco, ¿no? El registro de la historia oficial, los archivos oficiales en general no tienen interés en estas cosas que, por ejemplo, Paola sí nos da lugar, ¿no? O el Museo Histórico de la UNSA, pero entonces es un archivo que pareciera arder en el olvido de las luchas populares, ¿no? Entonces lo mismo pasa en este caso, ¿no? En una comunidad donde la expectativa de vida no supera los 40 años,
nada, está asediado, ¿no?, por la muerte y el olvido. Por eso decimos que en esos silencios es que el archivo arde, ¿no? Y acá hay como un ordenamiento un poquito de lo que Mari les comentó. Podemos decir entonces que como no hay historia oficial de este archivo ni un registro desde una institución pública, tiene muchos nacimientos, los nacimientos de aquellas voluntades que han querido resguardar ciertos documentos, ciertas fotografías para la memoria colectiva, ¿no? Y ahí hay como un detalle de algunas cosas que Mari yo he ido entrevistándola y registrando. En el 2000, yo mencioné, vos si querés internet. Sí, En el 2000, Mari entrevista a Susana Sosa, que era una de las fundadoras de los Caballeros de la Noche, y en su lecho ya de muerte registra la historia de los Caballeros de la Noche, y ese es como el primer registro, ¿no?, ante la muerte, de vuelta acechando, ¿no? Aparte, no era la historia de los Caballeros de la Noche, la trayectoria del colectivo trans que comenzó en los años 60, digamos. Entonces lo fuimos registrando en eso y fue quedando como testimonio, mi primera entrevista, digamos, como testimonio, porque se pensaba en hacer la entrevista, o sea, este archivo se hablaba en ese momento, en el año 2000, pero nunca pensé que lo tendría que fundar yo, digamos, al archivo, o sea que igual de todo. Pero ya estabas cruzándote del lado del mostrador de la activista a la historiadora y a la archivista, ¿no? Ya ahí estaba. Fue como tu primer cruce, investigadora. Aparte soy fundadora de los Caballeros de la Noche, soy una de las. Estás de todos los lados. De todo esto, soy de las tres. Soy la única que está viva también y que he llevado al frente todo este movimiento, que si no hubiéramos estado no se hubieran preservado la historia, digamos, porque yo creo que hay que contar un antes y un después de todo lo sucedido a tener derechos, digamos, hoy, porque antes no teníamos derecho a nada y hoy hemos conquistado un montón de cosas que, si bien no se traslucen y estos cambios de gobierno no ayudan, están esos espacios conquistados ya donde un adolescente, una niña puede estudiar, puede cambiarse la identidad y puede tener derecho, que era la parte que nosotras no lo sufrimos, digamos. Ah, sí, en el 2008, bueno, Mari, vos volvés en el 2007 a Salta, ¿no? Primero estuvo en Mar del Plata, después estuvo por Europa, vuelve Mari en el 2007. Ya me instalo acá en Salta. Ya se instala en Salta de nuevo y funda el grupo Transparencia Salteña primero, ¿no? Antes que Ata. Entonces, cuando funda ese grupo, se reconstruye la primera historia de los Caballeros de la Noche y es un registro muy valioso que tenemos también digitalizado dentro del fondo de Mari. En el 2009 fue lo que comentó hace rato Mari, que le invitan a dar una capacitación en la UNSA y las estudiantes le proponen hacer una historia de su vida, y entonces ahí Mari se da cuenta, cosa que pasa siempre, que del archivo personal se va a la cuestión colectiva, ¿no? Entonces, que su propia historia de vida requería la entrevista a un montón de personas que inmediatamente daban cuenta de que la lucha y la historia personal de Mari era más colectiva, ¿no? Entonces ahí fue como el primer atisbo, no era solo su historia de vida, sino que su historia de vida implicaba un montón de colectividad. Sí, atravesaba muchos cuerpos, digamos, no tan solo el mío, sino que todos estos cuerpos estaban golpeados de la misma forma, porque a ver, recordemos que en los 70 el colectivo LGBT no existía. Éramos o pederastas activos, pasivos, o éramos de lo peor que podían nombrar dentro de lo que era en un mundo, digamos, porque era un país que estaba en contra y que ocultaba a las personas LGBT, gays, lesbianas y trans, que con el tiempo se fueron sectorizando, digamos, como para clasificar igualdad y derechos, que fueron luchando cada uno en sus diferentes espacios. Con eso se logra el matrimonio igualitario, con eso también se logra la identidad de género, pero estos fueron gracias a las organizaciones, y yo soy parte de esto, o sea que este movimiento, más allá de nacer como un archivo, como una agrupación, porque esto es la memoria de toda esta gente, no se puede hacer todo lo que se hizo y la lucha que tenemos. Bueno, entonces entre el 2009 y el 2012 se hace ya como la primera ronda de entrevistas y se acopian el primer material fotográfico. En el 2016, cuando yo me acerco a Mari, voy a la sede de ATA que quedaba en la Mendoza
Mari me recibe así medio parca, como debe ser cada vez que algún investigador o investigadora se acerca, porque muchas veces hay una sistemática expropiación ¿no? desde la inquietud científica académica de las luchas populares, donde no. Entonces la propuesta mía con Mari fue más bien, hagamos una colaboración mutua. Yo quiero conocer y trabajar lo que ustedes están, la historia de vida de ustedes, pero quiero colaborar con lo que ustedes están haciendo ya. ¿En qué estás, Mari? ¿En qué puedo colaborar? Entonces se hizo como un pacto colaborativo de investigación y activismo, ¿no? Entonces ahí Mari me comenta el archivo y ahí comenzamos a hacer como una sistematización, o sea, sistematización no profesional, digitalización de fotos, de documentos y como un ordenamiento de los fondos muy amateur, muy intuitivo, porque yo no tengo formación en eso, ¿no? Entonces ahí sí se comienza a sistematizar y desde el año pasado estamos trabajando con el Museo Histórico de la UNSA, ahí sí en la profesionalización del archivo. Generalmente lo que nos sucede a nosotras es que tenemos préstamos de material, papel, que tenemos que devolver. Entonces se digitaliza, salvo algunos casos como el de Vanessa Sander Ferril, que es un fondo que se donó. Vanessa murió en la pandemia, quedó, no les miento, porque además Vanessa era una persona donde nada, también una referente política, una referente dentro de la comunidad, tenía una caja de lavarropa en el garage de su casa, en el comedor, de su casa, llena de fotos, llena tenía de fotos. así las cajas y estaban todas ahí, pero vos las venías, las sacabas y revisabas y veías, y tenía una pared así toda con fotos. La gente iba también, le tiraba ahí los archivos de las pibas que morían, porque mueren muy rápidamente, qué sé yo. Ella iba recopilando y iba guardando. Entonces, también cuando murió, así, ¿no? Desapareció esa caja de lavarropas con archivos, pero bueno, tenemos bastante de ella y el museo... y nos devolvieron algunas, o sea que volvieron a mí, por ejemplo, una caja grande, que es la que al último se digitalizó. Bueno, esto del archivo anfibio también es otro concepto que trabaja en muchas de las categorías que usamos acá para pensar la tarea del archivo, la sacamos de encuentros y libros que tiene el CEDINSI, que es el Centro de Documentación de las Culturas de Izquierdas, que queda en Buenos Aires. Entonces fuimos a uno de sus congresos y allí sacamos la idea de archivo anfibio, es esto, que no es un archivo profesional, que no está hecho desde instituciones públicas, que se enmarca en una zona bastante gris donde la academia y el activismo se confunden sanamente y nos pasa esto que Mari de pronto es historiadora y yo de pronto soy activista dentro de... Sí, pero a ver, es tan dura nuestra vida, fue tan duro y tanto el maltrato que hemos vivido, a mí me han pelado más de una vez, estuve presa más de una vez, es tan duro que contar la vida nuestra es para llorar. Entonces ella justamente viene a ponerle la filosofía que le falta a nuestra vida, como para cambiar y no mostrar algo que haya pasado, porque siempre la foto va a contar alguna verdad. Ahí está Nadia Chazú, no sé si la sintió nombrar. A Nadia Chazú es una activista, es una de las primeras que empezó a pelear sobre la derogación de los códigos contravencionales en Buenos Aires. Ella es de acá de Salta, de Campo Santo. Así que imagínense, ahí está con Ingrid Joel. Ingrid Joel muere a través de la inyección de silicona que hacíamos nuestros padres, le entra sobre el vaso sanguíneo. Yo soy testigo de ese día, donde en 24 horas murió ella, miren, de joven y era hermosa. Y era una chica que tenía mucha llegada, ganaba mucha plata en cuestión de prostitución. Pero bueno, la vida de ella fue eso, y lo de Nadia Chazú también fue también la perversión, donde no tenés salud, no tenés la educación, el acceso también a la educación tiene mucho que ver para nuestro futuro, digamos, y la preparación, el tema de la salud integral, como también el artículo 11 que tiene la Ley de Identidad de Género, tiene mucho que ver y están pensados justamente por el tema del suicidio, del tema de depresión y un montón de cosas que a veces la gente dice, no, necesitan un montón de cosas. No, pues la verdad que esas partes son fundamentales y necesarias, la salud y también sobre personas en estado de vulnerabilidad. Es interesante que Mari haya mencionado que se trata de Nadia Chazú. Realmente desde Salta hemos exportado un montón de referentes nacionales dentro del colectivo Transtravesti. Ella es Nadia Chazú,
fundadora de una de las primeras organizaciones en Buenos Aires, junto con ATA, junto con ALIT, ¿no? E incluso Loana Berkins también y fue acá de está ATA. Loana Berkins, ¿no? O sea, muchas referentes nacionales que lograron organizar el colectivo hasta conseguir la ley de identidad de género, son nacidas en Salta, inmigradas, expulsadas también de Salta por la violencia Lograr sufrida, derechos, que es la parte más y importante. nada, conquistando derechos allá, ¿no? En la capital. Bueno, acá decíamos fotografía del mismo caso de los archivos de los grupos minoritarios, ¿no? No tenemos archivos de palabra escrita ni una historia contada, no es el recurso del escrito el que sobrevive, sino la fotografía, ¿no? Y el testimonio oral. Entonces eso es lo que más tenemos dentro del archivo, con algunos fondos que también tienen documentos, pero que son cartas, son documentos de pasaportes viejos, son recortes Y la de historia, por revistas. ejemplo, como esta que está acá con Nadia Chazú, es contar quiénes fueron, porque, por ejemplo, ustedes no saben quiénes son estas dos chicas, y por ejemplo, Nadia Chazú se desaparece o se diluye cuando es una chica muy importante dentro del movimiento trans, digamos, o LGBT, porque dentro de todo ella estuvo peleando por igualdad de derechos y el derecho a caminar libre, que era la parte que no podíamos estar. Y ojo, primero un antes de la democracia, después en democracia, y pasaron, ¿cuánto? 2012 que salió la ley de identidad de género. Pero nosotras en el 2010 empezamos a conocer derechos donde empezaron a dejar de molestar con el matrimonio igualitario. Claro. Entonces también eso tenemos que ver, y todos somos parte de esto. Y también ser parte de la mejor ley del mundo, que es la ley de identidad de género, eso es importante. Salta o sea, yo como coordinadora de esto soy parte de ese testimonio, donde hoy el legado mío viene a ser eso, justamente dejar derechos para una comunidad que ha sido vulnerable y que no tuvo salud, no tuvo nada, y tuvimos que pelearla, tuvimos que luchar todo ese camino. Sí, eso, ¿no? La memoria de los sectores populares, minoritarios, se tejen a través de la oralidad, ¿no? Entonces, eso, lo que tratamos de hacer es que a cada fotografía o a cada fondo, por lo menos tener una o dos entrevistas con las grabaciones y subirlas con el fondo para después tener esa reconstrucción oral, ¿no? De la memoria. No queremos colectiva. que sea un archivo vacío. Claro que Justamente, este archivo tiene que contar una historia, y por lo pronto estamos en el proceso del libro donde se está contando más o menos una historia de lo que pasó a través de mi vida y mi cuerpo, donde este grupo como Laguna Encantada, por ejemplo, la mayoría ya no está, y la mayoría está viva por ahí, ¿sí? Entonces este grupo grande era un grupo de gay y varones trans, y la mayoría ha transicionado para ser mujer trans. O sea, hoy en día, mire lo que hace la igualdad y el derecho, donde vos tenés derecho a hacer lo que sea. En aquel momento esta gente no lo podía hacer, y este grupo de gente fueron amigos míos, los he conocido, por eso digo, atraviesa a través de mi historia de vida. Claro, uno de los enfoques centrales que tuvimos cuando se comenzó a organizar el archivo fue detectar estas colectividades iniciales, porque como dijo Mari, o sea, la primera organización fue un conjunto artístico de los carnavales, los caballeros de la noche, ¿no? Entonces la primera muestra que hicimos en el museo se llamaba Del Carnaval a la Revuelta, ¿no? Como desde un espacio festivo y eminentemente que pareciera que no está vinculado directamente a lo político, se comenzaron a tejer alianzas políticas. Entonces uno de los primeros enfoques que tratamos de hacer es ver cómo se habían tejido esas grupalidades, esos espacios de socialización de las disidencias sexuales, y cómo desde esos espacios que no son necesariamente políticos en el sentido que los entendemos usualmente, pasaron a una militancia política. Entonces los primeros tres sectores que encontramos fueron el de la Laguna Encantada, La Fundación Paz. Luego algo como más organizado en la Fundación Paz, no sé, tenían sus propias revistas, su fanzine, etcétera. Ahí tenemos eso los tenemos guardados, que nos donaron ellos. Y la Fundación Paz era un doctor, un odontólogo, o sea, de un grupo gay, digamos, que se armaban los eventos mensuales
donde esos eventos tenían un nombre, estamos hablando de los 80, fines de los 80, 87 nace la fundación, entonces yo fui a hacer un show en ese, porque nosotras somos también transgresoras, donde el cambio social te lleva también al transformismo, digamos. Nosotras teníamos el transformismo, yo era una chica trans que me transformaba en Isabel Pantoja, Ponganlen, o cualquier mujer que quería representar, y hacíamos show o espectáculo. Ellos hacían espectáculos personificando a cualquier mujer, por eso nace la fundación acá en la Alberdi. Arriba tenía él su casa, que era como una mansión, así imagínense en el patio, que una vez al mes se iluminaba esa casa y se hacían los eventos, que no cualquiera entraba, ojo. Yo fui la primera trans que pude traspasar la barrera porque fui invitada a entregar un premio y hacer el show. Después fuimos evolucionando donde ya habían entrada para las personas trans, pero nos costaba interactuar, digamos, o convivir, digamos, porque, por ejemplo, estaba el problema de que nosotras éramos visibles y ellos no eran tan visibles. Entonces les costaba ser visibles por el tema de trabajo. Algunos trabajaban en la municipalidad, otro era médico, otro trabajaba en el Poder Judicial y así esas cosas. Entonces tenían perjuicio porque los echaban del trabajo. Claro. Entonces por eso se armó ese grupo y ese grupo fue muy importante hasta ahora, que hoy en día existe la Sultana, ¿no? Hay otro grupo nuevo que existe, la Sultana, pero de este grupo la mayoría son personas trans. Bueno, y esto es para que se imaginen, el archivo arde y se comió una foto. No sé qué pasó, que se nos perdió una foto de esta página, pero sí es la de los Caballeros de la Noche y tenemos una hermosa imagen que usamos siempre, donde están las fundadoras, Teresa Mari Robles y Susana Sosa, de las que hablamos. Y la Pocha. Y la Pocha también está ahí. La Pocha Escobar. Tenemos fondos también Leona de cada... Martina. Claro, hicimos eso. Lo primero que organizamos fue qué archivos nos permiten visualizar las colectividades de los 80 y los 90, y después cuáles fueron las referentes. Entonces tuvimos la primera muestra que hicimos en el Museo Histórico de la UNSA. Bueno, acá es como, no hay nada, tenemos millones de imágenes de esto en realidad. La volví atrás. Sí. Esa foto de abajo, soy yo primero, esa de Rosadito, en las primeras noches del 2000, en el 94. Ese es el primer desfile de los Caballeros de la Noche, y la que está al lado es en el Débora. 84. 84. Ah, 84, el primer desfile de los Caballeros de la Noche. Perdón. Bueno. Oh, perdón. ¿Qué les quería decir? Bueno, el otro eje fue entonces también ver cuáles fueron las historias de las referentas del colectivo. Entonces armamos una pared para la Pocha Escobar, que ya la mencionó Mari, otra pared para Mari Robles, otra pared para Loana Berkins, y esa vez fueron esas tres. Entonces también nos concentramos de ese modo. Eso es una muestra, son tres instancias diferentes de... Lo que hicimos fue el archivo no está disponible todavía de forma pública, pero como es un archivo militante que tiene estas características que mencionábamos, el archivo de la resistencia, lo que hacemos las muestras al toque. Muestras que incluían no solo lo que habíamos acopiado del archivo, sino las investigaciones que estábamos haciendo en tiempo presente, ¿no? Entonces, muchas investigaciones de esas ya más de corte cuantitativo y no tanto de registro de historias de vida, las hicimos con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y fueron especialmente encuestas al colectivo trans travesti actual. Entonces trabajamos la pata memoria con archivo y la pata de situación actual con mujeres trans argentinas, el Observatorio, y siempre Mari cumplió un papel de asesoramiento en todos esos trabajos. Entonces la primera foto, por ejemplo, ahí tienen el informe que se realizó de lo investigado en términos cuantitativos ese año en Valles Calchaquíes. Acá tenemos una jornada que fue la primera jornada hermosa en la UNSA, que se hizo en las escalinatas del rectorado, un panel con las trabas por primera vez dando una conferencia así a full. Ojo, acuérdense que nosotras no teníamos acceso a la educación. Ese fue el primer paso como para nosotros, por ejemplo, estoy haciendo show, por ejemplo, dentro de esa Fue re importante, ese día esa fue escalinata donde, como se habla, por ejemplo, un antes y un después, o sea que esto está digitalizado y lo que se pudo hacer.
y hay mucho material sin digitalizar todavía, porque está todo el activismo LGBT también que me pertenece y que creo que le pertenece al archivo también, porque es parte de la historia de todo este movimiento. Primero organización trans, con el tiempo se hizo primero organización LGBT, y después con el tiempo hicimos una lucha por igualdad, derechos, y bueno, está el video donde están los testimonios de las chicas que me gustaría que lo vean, porque es parte también de esto, de un antes y un después de todo lo que viene peleando nuestro colectivo dentro de esta ciudad, que no le ha sido fácil encontrar un lugar. Bueno, esta última fotito es para que vean que no solamente están las imágenes, sino también el vestuario, son cosas. Siempre el equipo, vuelvo a mencionar, del Museo Histórico ha sido genial, nos han ayudado un montón a que las muestras queden todos los vestuarios son parte del archivo. Así que... Y explotado de gente siempre, muy hermoso. Y bueno, por último queríamos mostrar, antes de mostrar el videito que sí está, ¿no? Esta imagen es de Janet Bergantz y nos parece súper importante mostrarlas próximos al 24 de marzo. Fue una travesti salteña que desapareció en Córdoba, ¿verdad? El 11 de abril, tenía 24 años, imagínense ustedes, del año 77. Entonces es una de las desaparecidas que todavía no puede encontrar respuesta, digamos. Entonces el archivo y nuestra organización solicita a viva voz que se aclare este asunto y que aparezca su cuerpo, porque hoy en día es NN. Entonces sí o sí hay la familia... Hay testimonios obviamente del secuestro, ¿no? De la desaparición de ella. Pero bueno, pocas veces se tiene registro de las personas de la comunidad LGBTIQ secuestradas y desaparecidas. No hay una en el país, ojo, es la única como persona visible trans. Ojo, que en aquel momento el gobierno quería ocultar. Ustedes vean que la comunidad reclama los desaparecidos de la comunidad LGBT, los 3.400 que dicen 340.000, los 40.000. Pero bueno, nosotras reclamamos a Janet, que es la única que tenemos como testimonio visible, o sea, o como persona que desaparecida de lesa humanidad. Y tenemos la sobrina que la está buscando. Abajo. Ahí va. ¿Cuál será? Como verán, es todo, o sea que el archivo es muy completo, nuestro archivo, realmente hemos trabajado bastante. La Mari es el archivo. Espero que les haya gustado, bueno, el trabajo que llevamos con Nati, bueno, creo que está bueno que lo conozcan, que nos conozcan, que sepa que hubo un trabajo impecable, digamos, de investigación, digamos, de un antes y de un después, y que las memorias no queden olvidadas, es lo que vos acababas de decir también, porque todo esto se pierde. No se puede perder, tiene que quedar un legado dentro de la historia de Salta, de una igualdad, de un derecho conquistado por nuestra comunidad. Muchas gracias.